Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos los estudiantes del posgrado en FES Aragón en materia constitucional, Yadira Méndez Vadillo y Carlos Daniel López Ríos. Vamos a exponerles parte de nuestros protocolos de investigación y algunas cuestiones en derecho que hemos encontrado interesantes, más que nada para dar difusión a los temas que estamos abordando. Empezamos con la compañera Yadira Méndez Vadillo, que nos va a empezar a abordar un poco en su tema que está estudiando en el posgrado. ¿De cuál se trata? Por favor, compañera. Sí, compañero. Bueno, como lo menciona mi compañero Daniel, somos estudiantes del posgrado, maestría en Derecho, y queremos compartir con ustedes temas de derecho. Comienzo. Bueno, mi tema de investigación va dirigido a la población indígena del Estado de México, ya que es un grupo vulnerable que enfrenta barreras lingüísticas y culturales que dificultan su acceso a la justicia. Bueno, les comparto mi título propuesto para esta investigación. Es creación de tribunales especializados para población indígena en el Estado de México o implementación de los mismos. Bueno, les comento. La delimitación espacial es específicamente el Estado de México. Tengo dos razones por cual me voy a abocar al Estado. Es porque, en primer lugar, porque posee gran riqueza pluricultural, y en segundo lugar, de acuerdo a la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, específicamente en el artículo 6, reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que son la población Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahuica y Maclacinca. Les comparto mi pregunta inicial de este tema, de este proyecto de investigación, el cual es: mediante la implementación de tribunales especializados en materia indígena, se garantizará el cumplimiento al artículo 17 constitucional sobre el acceso a la justicia a los pueblos y comunidades indígenas en el Estado de México. Bueno, este proyecto de investigación que estoy iniciando, que me gustaría desarrollar y culminar durante mi estancia en el posgrado aquí en FES Aragón, es hacerles igual a ustedes una invitación para que se interesen por estos temas y prácticamente al dar la difusión, yo creo y me imagino que también pueden surgir más temas que les pueden servir de mucha utilidad a ustedes, por si están en un posgrado, están en la licenciatura y quieren iniciar un trabajo de investigación para tener una tesis. Bueno, me despido de ustedes recalcando la importancia de este tema, que es dar a conocer a la sociedad que si se crean tribunales especializados, habrá una correcta administración y aplicación adecuada de justicia. A continuación, los dejo con mi compañero Daniel. Y compañera Yadira, cuéntanos, actualmente, ¿cómo es que es la justicia para estas poblaciones indígenas, que obviamente me imagino que tienen que contar con ciertos tribunales o cierto acceso a la justicia? Muy bien, esa pregunta es realizada por muchos investigadores. Y mira, compañero, actualmente en el Estado de México sí existe, como tal, existe acceso a la justicia para esta población indígena, pero como tal no hay una instancia específica que sea indígena para que esta población acceda a ello. Simplemente son salas y solo se encuentra una, que es del Poder Judicial del Estado de México, y la sede se encuentra en Toluca. Actualmente, con el contexto, ¿cómo consideras de que pueden ser la aplicación para la impartición de justicia respecto con los jueces? Por ejemplo, no es lo mismo que un juez que venga de una provincia, de una ciudad, pueda, digamos, atender este cierto tipo de casos. Yo me imagino que hay una cierta barrera cultural. ¿Cómo es que tú notas esta perspectiva? Bueno, yo lo noté específicamente porque hay muchas dificultades, como lo mencionas, son barreras lingüísticas que no garantizan el pleno acceso a esta justicia. El por qué lo planteas en tu misma pregunta, ya que esto se debe a que son jueces que no conocen en sí. En primer lugar sería el lenguaje náhuatl, otomí, todas las diversidades, y entonces es una barrera lingüística que dificulta el acceso y la eficacia a esa plena justicia. Ok, por ejemplo, en este caso, ¿cuál crees que debería ser la principal preocupación de los jueces para que puedan dar una justicia más eficaz? Porque me imagino que
los pueblos indígenas en este caso tienen cierto tipo de costumbres o ideologías diferentes, digamos, a una legislación más moderna. ¿Qué es lo que tú consideras que tendría que tener en principal aspecto un juez para poder dar una justicia más adecuada a este tipo de poblaciones? Compañero, este es un tema en el que específicamente, como ya me aboqué a esto, entonces se ve que es una dificultad. La solución es una capacitación a los jueces que van a impartir justicia en estos centros indígenas. Entonces yo creo que se arreglaría con esto. En sí, las poblaciones indígenas, como tú bien lo mencionas, tienen usos y costumbres diferentes, pero la única dificultad sería el lenguaje, el entendimiento del lenguaje. Okay. ¿Consideras que precisamente esta barrera lingüística provoca que las personas que tienden a hablar ciertos dialectos puedan encontrar cierto temor a poder asistir o poder requerir cierta justicia? Sí, porque esto no es nuevo, ya tiene años y años atrás en los que la población indígena se ve afectada por no tener el entendimiento con una persona, en este caso con un órgano jurisdiccional que es un juez. Entonces, al momento de que una persona indígena está en un proceso, duda mucho y mejor no acude, ya que esto es una dificultad para que se garantice el acceso a la justicia hacia esa población. Mira, Yadira, actualmente me estás comentando de que las personas tienden a encontrar como principal la barrera lingüística. Bien, en estos casos, cuando no tienen a tribunales, ¿cómo es que se llegan a resolver los conflictos jurídicos? Como lo mencionaba, estas personas ya son igual que nosotros, todos tenemos el acceso a la justicia en México, en nuestro país, en el estado, independientemente, todos accedemos, pero específicamente están esas dificultades del lenguaje porque no hay tribunales especializados en su materia que conozcan a fin y que haya un entendimiento entre ellos. Sí hay muchos juicios en los que a lo mejor por el desconocimiento del órgano jurisdiccional al lenguaje hay se podría decir, muchas negligencias jurídicas y violación de derechos humanos. Entonces es un tema importante a tratar. Sí se llevan los juicios, se menciona, se realizan y todo, pero pues sí hay dificultades, a lo mejor y no tienen una sentencia favorable al final por estas dificultades. Ok, respeto. Respecto a los usos y costumbres de los pueblos, ¿tú cómo consideras de que actualmente lo están llevando a cabo los órganos jurisdiccionales? Porque me imagino de que hay cuestiones, más que nada tradiciones, que no se pueden entender o no entran concretamente en los hechos que ahorita podemos ver o que pueden incluso entrar en conflicto con las actuales leyes. ¿Qué es lo que tú consideras al respecto, compañero? Bueno, lo que yo considero al tema es que la verdad actualmente todos, independientemente de nuestra cultura u origen étnico, estamos apegados a una ley y a esa ley y a esos procedimientos legales son a los que nos vamos a regir. Entonces las autoridades muchas veces desconocen los usos y costumbres. Sí es una parte importante en nuestro país, ya que son principios que se deben de respetar como primicia a estas comunidades. Sin embargo, este tema es por eso para facilitar la eficacia de un asunto jurídico en materia indígena. Compañeras, el tema que yo estoy abordando durante el posgrado es una regulación a la inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué me voy a abocar en este tema principalmente? Como lo hemos visto, es algo de sumamente interés y que se ha estado ahondando mucho durante los últimos años. Hemos visto cómo surgen nuevas inteligencias artificiales, ChatGPT, OpenAI, Gamma IA. Nosotros tendemos a ver de que este es el futuro, por supuesto que sí, pero también, como el futuro, tienden a haber ciertos riesgos. Por ejemplo, Kai-Fu Lee, el autor de El Imperio de la Inteligencia Artificial, nos maneja de que efectivamente el desarrollo de estas inteligencias artificiales va a poder crear una mayor eficacia en algunas ciertas tareas. No obstante, hay algo que se deja muy en claro, y es que los desarrolladores de estas inteligencias artificiales pueden no estar completamente en contexto con lo que está pasando. Me explico. Uno de los principales desarrolladores actualmente es China, al igual que Silicon Valley. En este caso, Silicon Valley desarrolla muchas inteligencias artificiales. Actualmente podemos ver cómo la principal inteligencia artificial que se está desarrollando por parte de Silicon Valley va a ser a través de Facebook, lo que es el metaverso, una nueva inteligencia artificial que se nos puede facilitar en ciertas tareas, puede facilitar ciertas
operaciones comerciales, como van a poder ser compras, ventas, etc. No obstante, estas inteligencias artificiales tienen un riesgo bastante grande. ¿Cuál es el principal riesgo que yo noto? De manera pronta, una falta de una regulación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos podemos investigar en una inteligencia artificial, al momento de utilizarla, tiene ciertos conflictos desde formas particulares que nosotros podemos preguntarle alguna cuestión y nos puede responder de una forma en la cual tiende a hacer ciertos sesgos. Entonces, aquí podemos ver una cuestión bastante interesante. Como lo hemos visto también, las inteligencias artificiales tienden a desarrollarse mucho en el mundo, pero ahora, ¿realmente qué es una inteligencia artificial? Porque el concepto se dio en 1985 y únicamente se dio para dar un mayor impacto a las nuevas tecnologías. Actualmente podemos ver cómo las ciudades urbes se están empezando a modernizar. Vimos apenas que una compañera nuestra nos estaba mencionando que, por ejemplo, vas al Walmart y ya hay inteligencias artificiales que te pueden atender. Esto es un error. Realmente hay que diferenciar una inteligencia artificial de lo que es una automatización. Por ejemplo, es muy diferente hablar de un auto autónomo a un auto inteligente. Es muy diferente poder ir a un centro comercial y ver que hay máquinas que pueden identificar tus productos, a muy diferente también a una máquina que pueda analizar lo que tienes y ya te pueda decir cuánto te va a cobrar. Así que, en primer lugar, tenemos que diferenciar una inteligencia artificial de una nueva herramienta que sea autónoma. Por ejemplo, una inteligencia artificial, en una reunión que apenas tuvo la diputada Alejandra Lagunes la semana pasada, nos mencionaba de que es básicamente un sistema operativo que intenta emular una inteligencia humana. Entonces, podemos descartar que los autos que se manejen de forma autónoma, que los teléfonos mal llamados inteligentes sean inteligentes. Para empezar, nosotros podemos resumirnos a un autor que se llama Edgar Morin. Él nos aplica que para que haya inteligencia tiene que haber también una cuestión ética y moral. ¿Por qué? Porque van de la mano, sencillamente. Si una persona se puede llamar inteligente, tendría que tener tanto un aspecto lógico como un aspecto emocional. No se puede descartar. A este punto quisiera, por ejemplo, hablar de ciertos científicos. Podemos mencionar también a Nikola Tesla, un hombre increíblemente brillante para la humanidad, pero que también estaba consciente de hasta qué punto puede brindar la tecnología. Hemos visto que el desarrollo de tecnología sin pensar en lo que puede ser un contexto social, económico, político, puede tener ciertos conflictos. Ya lo hemos visto con, desgraciadamente, cuestiones bélicas, cuestiones preparadas para la guerra. El año pasado se creó un dron que podía ser utilizado con fines militares. Este dron lo había utilizado su operador y cuando le estaba dando ciertas señales de que podía atacar ciertos blancos, el dron perfectamente de uso militar podía atacarlos. Pero ¿qué pasó? De repente el operador dijo, no vamos a utilizar armamento contra estas personas, quiero que ataques estos objetivos. Entonces el dron decidió incluso atacar a su propio operador. Podemos ver de que entonces aquí hay un error, pero el error no está en las máquinas. Tenemos que recordar una cosa: la inteligencia artificial está programada únicamente para seguir los algoritmos a los cuales se ha hecho. De este modo, podemos asumir también, como lo ha dicho Kai-Fu Lee, la inteligencia artificial no es la nociva. La inteligencia artificial no es la que puede traernos un peligro. No, somos nosotros como seres humanos que no tenemos la conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Una persona al momento de crear arte, recordemos que la ciencia a veces es más arte que ciencia, puede incluso no estar consciente por la forma en la cual se está llevando a cabo sus investigaciones. De este modo, Kai-Fu Lee nos dice de que las grandes empresas capitalistas, repito, China y Silicon Valley, lo que están haciendo es simplemente enfocarse únicamente en el desarrollo de inteligencias artificiales. Podemos ver desde este punto de que lo que hay no es como tal un desarrollo científico, sino más bien un capitalismo. Las fuentes del capitalismo, como lo hemos visto, realmente son un poco más agresivas. Básicamente consiste en quién tiene el mejor producto, quién puede vender más, quién puede crear más cosas que puedan ser rentables. No obstante, aquí no está en la cuestión humana, es lo que se pierde. Kai-Fu Lee, que fue de hecho uno de los primeros pioneros en la inteligencia artificial, nos menciona que cuando estaba precisamente generando y estando durante el negocio del desarrollo de nuevas tecnologías, cada vez se estaba sintiendo menos humano. ¿Por qué? Porque el hecho de crear más, el hecho de investigar más, hacía que pasara menos tiempo con su familia, con sus hijas. Claro que estas son cuestiones más personales, pero aquí también podemos verlo cómo es que se nos olvida el desarrollo humano. Ahora, respecto a las inteligencias artificiales, en primer lugar, como ya lo hemos visto, se tratan de ser máquinas que intenten emular el pensamiento humano. Ahora, en este sentido, ¿qué tanto se puede regular? Hay diferentes países que están tratando de llevar a cabo una regulación. El problema principal con la inteligencia artificial es de que como va cambiando y va evolucionando constantemente, tenemos que ver de que es un ente que es posible, que es difícilmente regulatorio
por su amplia variedad de cambios. No obstante, lo que yo propongo en mi proyecto de investigación es un código de ética para el desarrollo e implementación de las inteligencias artificiales. ¿Por qué para el desarrollo? Con mi primer argumento de apertura he mencionado el gran problema de que se empiecen a crear inteligencias artificiales sin tener la conciencia de lo que se está haciendo. Bajo este rubro quiero mencionar de que mi proyecto de investigación querría ahondar primero en qué es lo que se quiere crear con la inteligencia artificial, cuáles van a ser sus fines y cuáles van a ser sus repercusiones, ya que, en primer lugar, ha habido organismos como por ejemplo la OCDE, ha habido organismos también en Europa que intentan hacer una regulación de inteligencia artificial, pero ¿bajo qué esquemas lo intentan hacer? Principalmente lo quieren hacer en las cuestiones, como ya lo habíamos hablado también, de sesgos, para que no haya ninguna diferencia entre las personas y para que la investigación que se pueda hacer a través de las inteligencias artificiales no sea dirigida específicamente a grupos o no tenga cuestiones que puedan ser incluso contradictorias. Ahora, para la creación de un código que regule la inteligencia artificial, precisamente me voy a basar en códigos que se estén utilizando, así como nuevas tesis que se estén generando a través del mundo. Actualmente estaba revisando y la Universidad de Texas es una de las principales que tiene investigaciones que pueden regular la inteligencia artificial. En este sentido, lo que yo buscaría sería principalmente para la labor, ya podríamos llamarla industrial, ya que cuando China y cuando Estados Unidos están tratando de generar estos, tenemos que ver que hay ciertas particularidades. Por ejemplo, lo que hace Silicon Valley es de que ellos crean nueva tecnología. Lo que está haciendo China actualmente es de que ve lo que se está creando e intenta hacerlo un poco más, podríamos llamarlo un poco más innovador. Como actualmente lo estamos viendo, ya es un mercado muy competitivo, pero no se está viendo la eficiencia con la eficacia. Es decir, el hecho de que saques un producto lo más rápido no quiere decir de que sea el mejor y el más apto. Así como cuando alguien te intenta vender algo por televisión y lo maneja que es el producto milagroso de la nueva era, resulta de que puede tener ciertas repercusiones para tu salud o que puede llevar incluso a cuestiones de falsa mercadotecnia. Por eso, principalmente, mi código de ética se va a enfocar primero en los creadores. ¿Para qué? Para atender este problema desde el inicio. No es lo mismo que ya se surja una inteligencia artificial y querramos modificar lo que ya está haciendo, a que antes de que salga podamos identificar sus puntos fuertes, sus puntos débiles y qué es lo que puede afectar a la población en general. ¿Cuánto tiempo llevo? 8 minutos, ok. A continuación quisiera... Estos son los puntos que yo quiero abordar en mi proyecto de investigación. Actualmente me sigo en la etapa del estado del arte, en la cual voy a seguir cultivándome de información más reciente, porque surgen nuevas cosas. Lo último que ha salido es de que el propio Elon Musk está tratando de desarrollar inteligencias artificiales a través de chips que se implanten en la cabeza. Esto, como también es algo muy novedoso, todavía no hay ninguna legislación, pero se tiene que observar cuidadosamente cuáles son los movimientos sociales y las repercusiones médicas que puede salir para identificar cuáles son las cosas que se tienen que regular. Ahora voy a dar una pausa a lo que estoy tratando de desarrollar para responder preguntas que me quiera hacer mi compañera Yadira del posgrado. Bueno, Daniel, primero que nada, hacerte una felicitación, ya que tu tema de investigación es un tema muy novedoso, en el cual específicamente te concentras en que debes de crear una solución a algo que ya existe y que no está regulado. Bueno, mi pregunta, o sea, ya la mencioné, pero me gustaría saber por qué te llevó a este tema de investigación, qué fue lo que te motivó para desarrollar este tema. Principalmente las cuestiones que ahora están saliendo bastante prontas y expeditas respecto a lo que son innovaciones científicas es lo que me ha llamado la atención. Ahora, una vez que como personas decidimos utilizar inteligencias artificiales, podemos darnos cuenta de que hay ciertas diferencias. Por ejemplo, ChatGPT actualmente, que es el 4 que está aquí en México, es muy diferente al ChatGPT 4 que está en España. Las noticias que se dan acerca de la utilización y los métodos para las propias aplicaciones es lo que te puede llamar la atención. Por ejemplo, te preguntas cómo puede ser posible de que aquí tengamos ciertos lineamientos o ciertas restricciones y en otro país no. Entonces te pones a pensar realmente cuál es el hecho que pues nosotros tenemos que tener cierta seguridad con toda la tecnología. Nosotros tendremos que tener pues las mismas bases para que entonces podamos utilizar una cosa. Si una aplicación es segura en España y tenemos la misma aplicación aquí en México, sería lógico que tuviera las mismas restricciones. No obstante, no es así. Y entonces te pones a pensar, ¿cuál es la regulación que afecta a España que no está utilizando aquí en México? Porque allá están utilizando diferentes cosas y aquí no.
Podremos identificar que algunas leyes, por ejemplo particulares de ciertos países con comportamiento, tienen ciertas tradiciones y es bastante lógico que sean distintas, pero esta es una cuestión más contemporánea, tendrían que ser las mismas. Fue lo que me llamó la atención, un órgano regulador que pueda tener aplicabilidad en todo el país de México y no solamente eso. ¿El órgano magna de posgrado? ¿Magna? No sé lo que trae aquí abajo. ¿Es abajo? Sí. Sí, creo que es abajo, sí. Ahí no sé. Gracias. Sí, no se preocupe. Excelente respuesta, compañero Daniel, ya que yo veo una relación entre el derecho y la tecnología. Es un tema muy novedoso que te va a dar muchas herramientas para crear tu proyecto de investigación. Sí me surge otra pregunta respecto a tu solución, a tu propuesta, que es la creación de un código. ¿Me podrías mencionar específicamente en qué se basa? Mi código de ética se está basando actualmente en la tesis que se está dando en la Universidad de Texas, precisamente que es la regulación con un código de ética. Actualmente esa únicamente se mantiene en una tesis. Yo al tomar inspiración de esta y al ver que los organismos reguladores de inteligencia artificial, principalmente en Europa, están buscando abordar los temas éticos, fue lo que para mí detonó una principal idea, y es de que la ética perfectamente se puede aplicar a un código que pueda regular la inteligencia artificial. No obstante, cuando ya desarrollas algo y decides aplicar un código de ética, yo considero de que no es una regulación tan precisa. ¿Por qué? Porque tendría que regularse desde la idea inicial, desde los primeros pasos que nosotros tenemos para poder crear algo. Cuando tú tienes una idea científica que tratas de innovar en algo, a veces nosotros no tomamos en cuenta todas las cuestiones alrededor de nosotros, principalmente las cuestiones éticas. Si se trata de desarrollar inteligencia artificial, se buscan más que nada cuestiones económicas, no cuestiones morales. A partir de aquí es donde yo tengo la idea de que el código que se genere en México, lo primero que haga sea regular cuál es la inteligencia artificial que se está surgiendo, cuál es el motivo, cuál es el fin, y a partir de ahí también cuál va a ser la aplicabilidad, porque recordemos de que se pueden crear cosas con un fin perfectamente sano, un fin benéfico para la humanidad, pero eso puede también tener repercusiones negativas. Por eso yo considero de que un código que analice las cosas desde su principio, desde su desarrollo, y una vez que se salga al mercado, sería lo más óptimo para tener inteligencias artificiales que puedan traer una mayor y una mejor ayuda a la sociedad. Gracias Daniel por tu respuesta, me queda más claro. Yo creo que todos los demás igual estamos interesados en estos temas que son muy novedosos. Mi tercera pregunta, o siguiente pregunta, es en México legalmente no existe una regulación actual que nos haga referencia, que nos den indicaciones, lineamientos a este uso de la inteligencia artificial? No, actualmente no hay una regulación para la inteligencia artificial. La senadora Alejandra Lagunes precisamente está enfocándose en crear un organismo para la regulación de inteligencias artificiales. No obstante, todavía sigue siendo una idea que no llega a un punto en concreto. Por eso considero de que este código de ética tiene que ser desarrollado a la brevedad, ya que si nosotros no tenemos ya un lineamiento, entonces cuando pueda darse una regulación posiblemente va a ser más difícil. Es más complicado cambiar una ley que ya está hecha a lo mismo que con mi proyecto, a que si la analizas bien desde un principio ya puedas sacarla con los menores errores posibles y así puede haber una mayor seguridad. Gracias. Bueno compañeros, esto ha sido todo. Nosotros estamos utilizando este canal de difusión y este método para poder desarrollar nuestras ideas del posgrado, así como si hay otros compañeros que gusten también aportarnos con sus comentarios. Nosotros vamos a estar muy abiertos a poder escucharlos, a poder resolverlos y esperamos poder verlos en otra próxima emisión. Nos vemos y un saludo a todos.